Faltan solo días para que termine el año. Es importante recordar que cada día es una nueva oportunidad para reflejar a Jesús e invitar a alguien más a conocerlo. Ya es Navidad y hemos comenzado el tiempo de preparación. Aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús. Escucharás a continuación el mensaje de la palabra de Dios, titulado Momento de Acercamiento, expuesto por el pastor José Escalona. Como muchos saben, hace prácticamente unos pocos días inició el mes de diciembre, y gracias a Dios por este mes de diciembre, porque como iglesia lo hemos aprovechado para poder hablar, para poder compartir y celebrarlo a lo grande, celebrar esa realidad de la humanidad. Jesús nació. Y como iglesia, como decía el pastor Elías, nosotros no celebramos en sí una fecha, celebramos el evento del nacimiento de Jesús. Entendemos que esta es una gran oportunidad, es un tiempo hermoso, es una oportunidad de Dios para poder ver a Jesús, mirar a Jesús, apreciar a Jesús y compartir de Jesús, esa gran noticia. Y esta noticia maravillosa que viene de parte de Dios es una noticia que está circulando por más de 2000 años. Es tan grande esta noticia, tan hermosa esta noticia, tan impactante, que partió y dividió la historia en un antes y un después, pero también dividió la vida, el corazón, en un antes y un después, en aquellos que creen, en aquellos que confían, en aquellos que pueden abrazar el regalo de la Navidad. Como te dije, no celebramos una fecha, celebramos el evento de Jesús. Aprovechamos este momento para recordar que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se puedan convertir en hijos de Dios. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado. ¿Para qué? Para darnos una vida nueva, una vida eterna, una vida solamente agarrada y aferrada a nuestro Dios. Por esa razón, nosotros en este mes iniciamos esta serie y le titulamos ¿cómo? Ya es Navidad. Y en nuestro corazón hay Navidad y fiesta, porque Cristo Jesús está morando en nosotros. Este tema tiene por título Ya es Navidad. Dijimos que es un tiempo, es un momento, es una ocasión. Y la semana pasada el pastor José Pantoja, no sé si pueden recordar, nos habló de qué, que la Navidad es un tiempo de preparación. Y hoy quiero hablarte, en segundo lugar, que la Navidad es un tiempo, es un momento, es una oportunidad de acercamiento. Puedes decirlo en tu corazón:
esta Navidad es un tiempo de acercamiento. Lo puedes decir dentro de ti: Señor, este diciembre, esta Navidad es un tiempo de nacimiento. Y te pregunto, ¿por qué un tiempo de acercamiento? Quiero decirte en primer lugar, porque el primero que se acercó a nosotros fue nuestro Dios. Mientras estaba escuchando la alabanza, estaba reflexionando en esta primera idea. Yo decía, normalmente en nuestra naturaleza humana, cuando somos ofendidos, nosotros decimos, bueno, que se acerque a mí esta persona porque fue quien me faltó el respeto, porque fue quien me ofendió. Es él quien debe ajustar cuentas conmigo. Pero vemos acá que en la historia de la Navidad, en la historia de la Biblia, en el propósito de Dios, fue Dios quien dio el primer paso. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que éramos incapaces de acercarnos a Él por causa del pecado. Y la Navidad es precisamente eso: Dios enseñándonos que Él no es un Dios indiferente, no es un Dios distante como lo han querido pintar muchas veces. La Navidad confirma una realidad que otros ignoran, que otros atacan, pero que el cristianismo cree. Tenemos a un Dios cercano, que no está distante, un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, un Dios que está más cerca de lo que podamos imaginar. La Navidad en sí es el establecimiento de un puente, Dios creando un puente verdadero y eterno, y ese puente se llama Jesús. Jesús vistiéndose de humanidad para estar cerca de nosotros y de esa forma llevarnos hacia Dios. Y yo creo que eso es un regalo hermoso que Jesús nos ha dado en estas Navidades. Recordar que solamente por Él, en Él y a través de Él, nosotros tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Y podamos reflexionar en un momento en aquellas palabras que fueron dichas hace 700, 600 años antes del nacimiento de Jesús, que por cierto, el pastor Elías lo leyó. Y está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Y dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Navidad es el cumplimiento de una profecía bíblica de que Dios se haría hombre, vendría a través de una mujer, una virgen, para salvar a la humanidad, vestido de humanidad, identificándose con nosotros. Dios, como dicen algunos escritores, Dios en sandalias, caminando, llenándose del polvo, compartiendo, amando, siendo amado, perdonando, discutiendo, debatiendo, enseñando, libertando, y lo más importante, Jesús revelándonos al Padre, revelándonos realmente quién era Dios, porque sencillamente Jesús era Dios mismo. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14, aquel que es la palabra, por cierto, refiriéndose aquí a Jesús como la palabra de Dios encarnada, como el Logos eterno, como la razón de todas las cosas. Esa palabra, dice, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. En estos días, mientras preparaba la enseñanza, leí un comentario de un escritor cristiano, y él decía: el Hijo de Dios es plenamente Dios y Él es plenamente hombre. Él es un perfecto representante del cielo y un representante ideal del hombre, el único que puede salvar, porque solo Él es Dios. Él es el Dios de la salvación. Él es el Dios de la salvación. Y te quiero decir algo hoy: la Navidad nos debe recordar siempre que Dios nos amó. Nosotros amamos a Dios porque la Biblia declara que Dios nos amó primero. Nosotros podemos buscar y ver y apreciar y disfrutar el rostro de Dios, es porque Dios dio el primer paso, fue porque Dios se acercó a nosotros. Nosotros podemos disfrutar de las bondades de Dios, fue porque Dios se acercó a nosotros. Y la Navidad nos recuerda que Dios miró nuestras debilidades, que Dios miró mis carencias, que Dios miró mi estrechez espiritual, y Dios decidió actuar a nuestro favor. Que nunca se nos olvide que la Navidad nos dice cuánto nos ama nuestro Dios.
Y dice la Biblia, por cierto, en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose también a Jesucristo, incapaz. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Para muchos estudiosos de la Biblia, para muchos teólogos, el misterio de la encarnación es tan grande, tan asombroso, que muchas veces cuesta tratar de descifrarlo y entenderlo, porque es prácticamente la mayor obra de Dios, haciendo que su Hijo tomara forma de hombre. ¿Para qué? Según este texto, para poder en carne propia entender muchas cosas de nosotros a través de la humanidad de Jesús. Dios entiende tus circunstancias, Dios entiende tus debilidades, Dios conoce tus carencias, Dios sabe cuáles son tus puntos grietos, y el texto dice que Jesús, como ese sumo sacerdote, es incapaz de no compadecerse. Y para mí eso es una gran noticia, que Dios mire mi realidad, que Dios mire mis necesidades y tenga empatía, se identifique conmigo, y lo mejor de todo es que Él tenga una acción favorable para cada uno de nosotros. Y este texto dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Y cuando dice todo, es todo, pero sin pecado. Jesús vino prácticamente a tomar el lugar que nosotros teníamos que tomar, pagar por el pecado. ¿Para qué? Para salvarnos, porque solamente Jesús lo podía hacer. La Navidad me recuerda que solamente Jesús lo podía hacer, y por esa razón Jesús en varias ocasiones, por ejemplo en Juan 10:10, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Y en Juan 14:6 también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo les voy a decir algo. Hace unos días escuché la importancia de lo que era acciones empáticas. Hicieron una prueba, y en esta prueba enviaron unas felicitaciones a ciertos clientes. Y una felicitación era una carta digital, algo escrito en digital con una imagen. Y dice que estas personas que recibieron esta postal no hubo ningún tipo de cambio, pero luego intentaron hacer otra postal con el nombre de la persona, con el apellido, buscando algunas palabras que la persona siente que era como que algo personal. Eso generó un cambio en la persona y eso generó una fidelidad a esta empresa. Pero luego esta empresa decidió hacer algo adicional y dijo: vamos a hacer algo no digital, sino escrito a mano. Rosy Vera, agradecemos tu fidelidad en esta empresa, agradecemos mucho y deseamos que tengas una feliz Navidad. Y cuando esta persona recibe esta tarjeta con algo escrito a mano, eso genera un cambio, porque la persona se dio cuenta que fue algo más cercano. Y ahí me gusta mucho de la Navidad, es que cuando Jesús dio el mensaje, cuando Jesús habló de lo que el Padre quería hacer, Él no lo hizo desde la distancia, Él no lo hizo desde su reino. ¿Él qué hizo? Se bajó, se vació para decirnos: epa, eres amado por Dios. Yo soy la muestra de que Dios te ama. Yo soy la muestra que hay oportunidades. Yo soy la muestra de que hay salvación, porque vine de allá para entregarme por ti. ¿No les parece eso hermoso? Un Dios cercano, no distante. Un Dios que se acercó por amor. Y yo creo que Dios nos tiene que motivar a vivir ese mismo amor, experimentar ese amor de Jesús. En segundo lugar, lo segundo que quiero decirte es que la Navidad no solamente trata de Dios acercándose a nosotros, sino que la Navidad también debe tratarse de cada uno de nosotros acercándonos a Él, como muestra de gratitud, como respuesta a la bondad de Dios. La Navidad nos motiva a acercarme a Jesús. Por ejemplo, muchas personas en el tiempo donde Jesús transitó en las calles de Israel, unos se acercaron a Él para debatir, los fariseos, esa era su motivación. Otras personas se dieron cuenta que si seguían a Jesús iban a recibir pan, alimento y resolver muchos problemas personales, y siguieron a Jesús por esas razones. Pero también hubo un grupo de personas que realmente tenían hambre y sed de Dios, hambre y sed de transformación en su vida, hambre y sed de su palabra y de poder abrazar las enseñanzas de Jesús. También habían ese tipo de personas, y te pregunto,
¿Con qué tipo de personas tú te identificas? ¿Te acercas a Jesús por polémica? ¿Te acercas a Jesús con una mala motivación? ¿Te acercas a Jesús por interés? ¿O te acercas a Jesús realmente porque tu corazón necesita de la gracia de Dios? No sé cuál es tu respuesta, pero hay algo interesante en esto, y es que independientemente de las motivaciones que nosotros podamos tener para acercarnos a Dios, quiero decirte, quien tiene un encuentro personal con Jesús, quien se acerca a Jesús, no se va con las manos vacías. No se va con las manos vacías. No se va con las manos vacías. Y en este tiempo de Navidad, el pastor Elías, y también lo hice yo, pero el pastor fue quien inició esto, me gustó la idea y decidí compartirlo. No sé si la mayoría de ustedes recibieron un mensaje donde estábamos haciendo un reto de que leyéramos todo el libro, o mejor dicho, el Evangelio de Lucas. ¿Quiénes recibieron ese mensaje? De leer un capítulo diario, todos los días un capítulo. El pastor decía que al finalizar el mes íbamos a poder leer todo el Evangelio de Lucas. Y les pregunto, ¿para qué era el reto? ¿Para leer por leer? No, era para que tú te contagiaras con la historia de la Navidad, para que tú te enamoraras de la historia del Calvario, para que tú vieras a Jesús no como una historia que la cuentan, sino como una historia real que tú estás viendo y que tú estás palpando, y que eso te pueda influir espiritualidad en tu vida, amor, apego, acercamiento y lo más importante, amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la mayor historia de amor no la vas a encontrar en una novela, en una poesía, en una película, en una serie televisiva. No la vas a conseguir. Una historia de amor real la vas a conseguir en las páginas de la Biblia, en cada letra, en cada palabra, en cada párrafo, en cada historia. Jesús haciéndose hombre por amor, para salvarnos a cada uno de nosotros. Y por esa razón Jesús en muchas ocasiones se acercaba a las multitudes para romper el silencio y recordar lo más importante, y decía, por ejemplo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. En otra ocasión dijo, Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y Juan 7:37 nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y les pregunto, ¿cuál es el común denominador de estos tres versículos? Una invitación. Vengan a mí. Y cuando yo leo estos textos, automáticamente yo pienso en el tiempo cuando el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, pasando dificultades, pasando sed, pasando hambre, incertidumbre, temor. Y en ese tiempo, ¿quién los guardó? Dios. En esos 40 años vagando en el desierto, ¿quién fue su sustento? Dios. Y cuando Jesús declara estas palabras, era para que el pueblo recordara que así como Dios fue fiel en aquellos tiempos, Dios seguía siendo fiel. Y en esta ocasión, en la llegada de Jesús, no era un pan cualquiera, era un pan eterno, la vida misma de Jesús proveyendo todo lo que nosotros necesitábamos. Y te quiero hacer una pregunta, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad económica, de desiertos, de dificultades, ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Dios te ha sostenido? Y cuando la situación estaba más apretada, sucedió algo, un milagro de Dios, una respuesta a tu oración. Algo sucedió, pero Dios no te dejó con las manos vacías, porque el hecho de que tú y yo estemos acá es un milagro más de la gracia de Dios. Y esta Navidad es un momento para recordar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Cuán grandes cosas Dios ha hecho con la iglesia Dios admirable Maracaibo. Si tienes hambre y sed espiritual, ¿qué dice Jesús? Ven a mí. Si estás cansado, cargado, agobiado, descansa en Jesús. Y me gustan mucho estos pasajes porque me recuerda que tengo todo lo que necesito en su palabra, que tengo todo lo que necesito en Él. Me podrán abandonar, me podrán frustrar muchos planes, se podrá torcer el camino, pero la Biblia me recuerda que Papá Dios es fiel, que Papá Dios nos ha sostenido y que Papá Dios te va a seguir guardando y te va a dar la victoria en Jesús, porque es tu victoria también, la victoria de Jesús en la cruz. A mí me gustaría que cada uno de nosotros en este mes podamos decirle a Dios, Señor, tú te acercaste en la cruz, en la encarnación de Jesús, en la Navidad. Yo quiero responder adecuadamente en estas Navidades.
Que esta Navidad, que este mes de diciembre es una oportunidad para yo buscar más de ti, para leer más tu palabra, para avanzar, para crecer, para contagiarme con ese amor, Señor. Y podamos decir y compartir la experiencia de un salmista, cuando él dijo en el Salmo 73, 28, me gustaría que pudieras leerlo conmigo. Esta fue la experiencia del salmista acerca de acercarse a Dios, de experimentar a Dios. Y él decía, para mí el bien es estar cerca de Dios. Para mí el bien es estar cerca de Dios, para contar todas sus obras. Para mí el bien es estar cerca de Dios, para contar todas sus obras. Que estas Navidades sean una oportunidad de acercamiento, sean una oportunidad para retarte, sea una oportunidad para incomodarte y dar mayores pasos, que sea una oportunidad para decir, tengo que cerrar excelentemente bien este año. ¿No te parece un reto hermoso? Acercarte un poco más a Jesús, conocerlo más, llenarte de su historia, de la historia del Evangelio. Y en tercer y último lugar, no puedo irme a este lugar sin decirte lo siguiente. La Navidad es una oportunidad de acercamiento, es un tiempo de acercamiento, un momento para acercarnos, ciertamente, porque Dios se acercó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Pero hay un punto importante de la Navidad, es que nos motiva algo hermoso, y es que también la Navidad nos impulsa, nos reta a poder acercar a otros a Jesús. Ayer me acosté a la 1 de la mañana, porque gracias a Dios volví a contactar a algunos compañeros de clase del Instituto Bíblico, están en diferentes países, y hay algunos que para poder hablar tenemos que acostarnos tarde. Hemos tenido 2 reuniones y me gustó mucho porque estuvimos hablando de la Navidad un poco y de las creencias y todo esto, y yo apliqué la técnica que el pastor Luciano me enseñó, y es que cuando el pastor Luciano está preparando un sermón, esto es spoiler, el pastor Luciano se está preparando un sermón, me dice, José, ¿tú qué piensas acerca de la Navidad? ¿Y qué piensas? Empieza de repente, José Pantoja, ¿qué piensas tú? Y empezamos a debatir, y él está en su mente tomando nota, ok, muchachos, muchas gracias, me dieron una pista que no había encontrado. Y yo en esa conversación me estaba haciendo lo mismo, viendo qué cosas me podían decir ellos acerca de la Navidad, qué entienden ellos por la Navidad, cuál ha sido su experiencia. Y algo que me dio alegría y dije yo, vamos bien, es que ellos decían, José, nosotros creemos que la Navidad es una oportunidad maravillosa que muchas veces nosotros como iglesia no estamos aprovechando. ¿Están de acuerdo con eso? Es una oportunidad maravillosa que como iglesia tal vez no estamos aprovechando al máximo. Es la oportunidad, es la justificación, es la excusa para hablar de Jesús. Es para hablar del Rey que se hizo hombre. ¿Para qué? Para enriquecernos espiritualmente. Y quiero decirles otra cosa, la Navidad en un sentido cultural, cuando hablamos de Navidad, es inevitable no pensar en el compartir, en las hallacas, en las gaitas. ¿Están de acuerdo conmigo? Seamos honestos. Es el tiempo de emoción del estreno para los que puedan hacerlo, gloria a Dios. Es el tiempo de poder estar cerca de la familia. Son experiencias que en lo personal son experiencias bastante hermosas, y creo que es bueno seguir repitiendo, pero no olvidemos la razón, la base, el principio de la Navidad. Ahora, yo quiero decirte otra cosa también, es que la Navidad es una oportunidad de acercamiento familiar, ciertamente. Las familias se reúnen, comparten, agradecen, pero también es una oportunidad de imitar lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Se vació de sí mismo, se vació de sus riquezas, se vació de su posición y tomó forma de una persona, de hombre, de humilde. Y nosotros deberíamos conocer y aplicar esa misma acción. Miren lo que dice 2 Corintios 8, versículo 9. Esto lo dice el apóstol Pablo. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bueno, gracia generosa. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Jesús se basó de todos sus privilegios para enriquecerte, para darte vida, para darte esperanza, para hacer de ti una nueva y mejor versión de ti mismo, una mejor persona. Y como iglesia, como cristianos y como comunidad de fe, nosotros estamos llamados a lo mismo.
a cargarnos con ese mismo sentir de poder vaciarnos para bendecir a otras personas. Y quiero darte un reto hoy, si tú quisieras aplicar este principio a tus navidades. Quiero darte algunas ideas. ¿Qué podemos hacer en estas navidades para que sean distintas en mí y distintas y diferentes para otros? Pudieras comenzar siendo más dadivoso con alguien que necesita. Eso es parte de la práctica cristiana, ser dadivosos. Tal vez tú consideras que eres una persona un poco cerrada y que quieres abrir más tu corazón para bendecir a otras personas. Tal vez Dios quiere de ti que te hagas más accesible en este tiempo de Navidad. Tal vez necesitas que dejes por un momento tu agenda personal y tus ocupaciones y empieces a fijarte que hay personas con agendas que necesitan intervención divina y Dios te puede estar utilizando, Dios te pudiera usar. Ser más dadivoso, ser más accesible, ser más empático. O tal vez necesitas aplicar a tu vida esa unción de recibir y de ser más agradecido por los méritos que hace Dios en nosotros. También puede ser una oportunidad para compartir con quienes no tienen. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser alguien que quizás conoces poco. Y me hace pensar un poco en aquel pasaje de Mateo 9:36, cuando dice la Biblia que cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, Él sentía compasión. Y creo que como iglesia necesitamos vivir más esa compasión de Dios. Sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos, eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús le dijo a los seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Y muchas veces nosotros como iglesia oramos y pedimos a Dios que envíe obreros para ministrar, para bendecir, para ayudar. Pero otras veces tenemos que decirle a Dios: Señor, trata con el corazón de los obreros que quizás están un poco apagados por sus circunstancias. Que esta Navidad sea un momento para activar, ¿no les parece? Un momento para vivir el amor de Dios. Quiero compartirte una experiencia. Hace como 15 años atrás, cuando estaba viviendo en Ciudad Ojeda, algunos hermanos de la iglesia Pérez, donde yo me congregaba antes, ellos tenían la costumbre que todos los 24 de diciembre ellos se planificaban, y eran como 5 carros, y salían a dar vueltas por todas las calles de Ciudad Ojeda. Ellos se preparaban y hacían unas comidas, las guardaban, y el 24 de la noche ellos dejaban por un momento su casa, su familia, su celebración familiar, iban a hacer una pequeña misión que iba a durar aproximadamente como 1 hora y media, y salían a recorrer las calles, y yo fui en una oportunidad acompañándolos. No sabía que ellos hacían eso, me invitaron y yo, bueno, vamos, y yo, ¿cuándo me van a llevar? Cuando voy a ver, empiezan a sacar del carro comida y buscan una persona de la calle. Yo recuerdo que le dieron comida a drogadictos, personas de la calle, gente abandonada, y a mí me impactó algo de eso, y es que las personas, más que recibir el alimento y de agradecer, ellos se sentían tan amados que dijeron: wow, dejaron de estar con su familia para traernos esto a nosotros, darnos un abrazo. Y yo vi muchas lágrimas en ese momento, y yo, frío del asombro, me di cuenta de que muchas veces nosotros tenemos que empezar a practicar cosas similares a él. No te estoy diciendo sal a la calle, si lo quieres hacer, bueno, hazlo. Lo que te quiero decir es lo siguiente: necesitamos por un momento dejar de mirar nuestro entorno cómodo y familiar y a veces empezar a ver el entorno de los demás, que quizás no es el mejor entorno. Hay personas que ahorita han perdido familiares y tal vez la Navidad no va a ser la misma del año pasado. Hay personas que han tenido que despedir a hijos. Hay personas que quizás no tuvieron un buen año, económicamente no están bien. Quizás tú puedes dibujar una sonrisa en una persona en estas Navidades. Quizás tú puedes impartir en su corazón esperanza y confianza en Dios. No sé qué cosas pudieras hacer, pero quiero decirte que cuando un grupo de creyentes, un grupo de cristianos dicen: yo quiero hacer algo diferente, Dios te va a usar. La Navidad es un tiempo de acercamiento. La Navidad es un momento para que tú te puedas acercar, pero también en la Navidad es una oportunidad para que tú puedas acercar a otros al amor de Dios, al amor de Jesús, y que la gente entienda que Dios los ama tanto que aún sigue haciendo sus milagros. Quiero cerrar presentándote una imagen que me encontré ayer mismo, espero que esté en pantalla. Me la encontré en el Facebook y de verdad que la imagen me gustó muchísimo y me hizo reflexionar. ¿Sí logran ver la imagen? Esta imagen ilustra a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que está conversando con este personaje, para muchos como llamado San Nicolás,
Claus, etc. En esta imagen vemos que se encuentran ellos dos y se preguntan uno al otro: ¿qué llevas ahí? Santa responde: muchos regalos para todo el mundo. Pero lo que me impresionó acá fue la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo llevo un regalo que alcanza para todos. Y ese regalo es Jesús. Ese regalo es Dios, muriendo por nosotros. No se nos olvide que tú y yo estamos acá es porque alguien murió en nuestro lugar. Que la Navidad enciende en nosotros un amor, una gratitud y un aprecio, y como esta imagen siempre recordar que Jesús entregó un regalo que nadie podía entregar, entregó un regalo que nadie pudo pagar, entregó un regalo que costó toda su vida, el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para enriquecerte a ti, para darte vida, para darte esperanza y reconciliarte con nuestro Padre que está en los cielos. Y yo quiero pedirte en este momento que puedas colocarte de pie por un momento y pienses en cuántas cosas Dios ha hecho por ti, en cómo te ha cuidado, en cómo te ha bendecido, en cómo ha tratado en tu corazón. Tal vez has ignorado su voz, su tratamiento en ti, su acercamiento. Hoy quiero decirte, hoy es una buena oportunidad para acercarte a Jesús. Hoy es la oportunidad que Dios te está dando para ponerte a cuentas con Él, para mirarlo a Él, para abrazarlo y decirle: Señor, gracias porque tú te entregaste por mí, para darme vida, para darme esperanza. Yo quiero hacer una invitación, así como la que hizo Jesús reiteradas veces. Una invitación para aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Jesús.